ya pasamos a la masculina, ¿sí? Aquí tenemos una sección que nos permite ver desde la parte superior el fondo del abdomen que está recubierto de peritoneo, ¿sí? La parte inferior del abdomen. Como ustedes se dieron cuenta, no existe una limitación específica que nos pueda ayudar a saber en qué parte estamos en abdomen y en qué parte estamos en pelvis, ¿sí? Si lo viéramos sin todos los órganos, pues no tendríamos más delimitación que la sínfisis del pubis y el promontorio, ¿sí? El promontorio a la sínfisis del pubis estaríamos hablando de pelvis. Ahora noten algo importante acá. El abdomen viene en esta posición, pero la pelvis se encuentra en esta posición, ¿sí? Oblicua, casi horizontal. Eso hace que los órganos tengan una disposición diferente y que a veces nos cueste un poquito visualizarlos cuando los pensamos, debido a que muchos de los dibujos y de las representaciones que encontramos son representaciones planas y son representaciones que no tienen tanto que ver con la realidad de cómo se encuentran los órganos. Entonces quiero que le pongan atención mucho a la distribución de los órganos acá. Notemos que primero, si vemos desde arriba hacia abajo, vamos a encontrar que hay un fondo que sí está marcado cuando los órganos se encuentran adentro. Y esto es debido a que tenemos una membrana que lo recubre, que es el peritoneo, que ya lo conocíamos previamente. Así como tenemos peritoneo aquí en las paredes, sabemos de que tenemos prolongaciones del peritoneo, pero aquí en la parte inferior lo que tenemos es que el peritoneo cae, ¿sí?, a la parte inferior y forma un piso. Ese piso que forma se va metiendo entre todos los agujeros y todos los espacios que encuentre para recubrir toda la parte superior de los órganos pélvicos, ¿sí? Si ustedes entienden eso, ya van a entender bien cuál es la disposición después del peritoneo en todos los órganos, ¿sí? Si se dan cuenta, entonces cae sobre la vejiga urinaria, que es esta de acá. Y noten que la vejiga urinaria acá es bastante más corta que en el caso masculino, ¿verdad? En el caso masculino podemos ver que la vejiga urinaria ocupa un espacio mucho más amplio de ese sector, hasta la parte posterior, pero aquí tenemos dos cosas que se nos interponen. Tenemos la vagina inferiormente y tenemos el útero superiormente, ¿verdad?, que se nos interponen en el camino entre el recto y la vejiga urinaria, por lo tanto la vejiga es mucho más pequeña, ¿sí? Entonces eso es lo primero que tenemos que encontrar y observamos ahí que la pared superior o la cara superior de la vejiga está recubierta de peritoneo, ¿sí? El peritoneo se mete dentro de ese espacio para formar un fondo de saco que es horizontal, que se llama fondo de saco vésico uterino, ¿sí? Entonces ahí tenemos el fondo de saco vésico uterino. El peritoneo también se va a distribuir hacia la parte posterior en este fondo de saco de acá, que es muy importante. Este fondo de saco forma la parte más baja de la pelvis en una mujer, o más bien dicho, del peritoneo en una mujer. Esto se llama fondo de saco recto uterino. Y por lógica o por gravedad, sabemos de que todo lo que se produzca de líquido aquí en el abdomen, que se produzca en la pelvis también, inflamatorio, va a terminar cayendo en ese fondo de saco recto uterino porque es la parte más baja, más declive que existe, ¿sí? En la nomenclatura clásica se le llamaba también saco de Douglas a esta región de acá. Hay otra importante diferencia acá entre la parte anterior y la parte posterior. El peritoneo recubre el útero en la parte anterior, como ustedes pueden ver, pero no llega hasta la parte inferior del cuello en esta zona. Miren, se acaba aproximadamente en el istmo, ¿sí? El peritoneo por la parte anterior, pero por la cara posterior el peritoneo sí llega incluso hasta la parte superior de los 2 centímetros superiores acá del fornix de la vagina. Miren, pues en la parte superior, en el techo de la vagina, esos 2 centímetros están recubiertos de peritoneo. Entonces el peritoneo en el saco de Douglas es mucho, mucho más amplio. ¿Qué importancia tiene también para los procedimientos diagnósticos? Si nosotros introducimos una aguja acá, podemos ingresar a la cavidad peritoneal directamente desde el fornix posterior, ¿verdad? Es una vía de acceso para la toma de muestras y para el diagnóstico, ¿verdad? Si por ejemplo estamos sospechando de que en esa región hay líquido o en esa región hay sangre, se puede realizar eso. También es una forma, una vía para poder observar por medio de ultrasonido, ¿verdad? Porque tenemos un espacio específico donde podemos observar la parte inferior de la pelvis. Tenemos acá, en este corte lateral, bueno, solo hay algo más que necesito que vean en la disposición del órgano. La representación que tenemos generalmente, o que se nos hace de forma común de las trompas uterinas, es un útero que está parado de frente con 2 trompas a los lados. Esa representación sirve para efectos de entender más o menos cómo se encuentran las estructuras, pero no para entender anatómicamente cómo están ubicadas. Si nosotros nos damos cuenta, ¿cuál es la posición del útero?
la situación del útero. Anteversión, o sea, está viendo hacia adelante, y anteflexión. Entonces está el cuello, está viendo inferiormente, más inferiormente que el cuerpo, ¿verdad? Que está viendo lateralmente, porque está flexionado. Entonces eso se llama anteflexión. Pero aparte de eso está tirado hacia enfrente, ¿verdad? Entonces también está en versión anterior. Entonces eso nos hace que el fondo sea, ya lo voy a botar, que el fondo sea anterior, ¿sí? El fondo está apuntando hacia la parte anterior del abdomen. Y noten también cómo están las trompas uterinas. Las trompas uterinas tenemos la imagen de que están así, para los lados. Pero en realidad están hacia atrás, ¿sí? Miren, son brazos que salen, luego se eleva superiormente para terminar con el infundíbulo hacia la parte posterior, ¿sí? Los ovarios están lateral y posteriormente a el fondo del útero, ¿sí? Entonces eso nos permite entender cómo es la configuración de esa zona de la pelvis. Luego vemos este corte, que es un corte sagital. En este corte sagital podemos ver desde la parte anterior el espacio retropúbico de Retzius, que ya habíamos mencionado previamente, ¿se recuerdan? Podemos ver el uraco que viene desde el vértice de la vejiga urinaria y que se dirige hacia el ombligo. Podemos ver también la vejiga urinaria, esta es la cara antero-inferior de la vejiga urinaria, esta es la cara superior de la vejiga urinaria, esta es la cara posterior. Noten que la cara superior tiene peritoneo, pero la cara posterior ya no. La cara postero-inferior, si se dan cuenta, está en relación con la vagina. No está mucho en relación con el útero, solo hay una pequeña porción en relación con el útero y el resto está en relación con la vagina. La vagina tiene dos segmentos. Un segmento superior, que es el segmento que está en relación con la vejiga urinaria, que es el segmento pélvico. Y un segmento inferior, que es el segmento perineal, ¿sí? Si nosotros hacemos una disección, esto fuera un cadáver y nosotros tratáramos de quitar el útero, se darían cuenta ustedes de que este tejido es bien fácil de desprender, ¿sí? En la parte superior, en la vagina pélvica, la vejiga urinaria es fácilmente desprendible de la vagina. Pero en la parte inferior, en la parte que ya es perineal, ahí hay un tabique real. En ese tabique real nosotros podemos ver que la uretra está íntimamente relacionada con el tejido y el tejido es tan denso que no se puede separar el tejido de la uretra del tejido vaginal, ¿sí? Este es el tabique uretrovaginal. Posteriormente también hay un tabique, pero ese sí viene desde el saco de Douglas hasta la parte inferior del cuerpo, ¿verdad? Todo este tabique de acá se llama tabique rectovaginal. Este tabique rectovaginal se va volviendo más espeso conforme vamos yendo más inferiormente por el músculo rectovaginal. Este músculo es un músculo bastante grueso en la parte inferior, ¿sí? Y es un músculo al que se le tiene que proteger mucho, principalmente en los partos. Noten entonces la relación que hay entre todos los órganos entre sí. Recuérdense que aquí la uretra femenina tiene dos segmentos, un segmento pélvico y un segmento perineal, ¿verdad? Diferente a la uretra masculina. Vamos a hablar finalmente de los órganos ya sexuales externos. En el caso de y de los órganos sexuales en general. En el caso del cuerpo masculino, tenemos acá una estructura por debajo de la vejiga urinaria que se llama próstata, ¿verdad? La próstata es encargada de producir el líquido que va a servir para que los espermatozoides puedan sobrevivir. Si nosotros armamos esto, vamos a observar que los uréteres que vienen desde la parte superior van a llegar a la vejiga desde la parte posterior, ¿sí? Pero también vamos a ver otras estructuras. Yo creo que para eso sí me voy a traer el otro modelo.